Hola, hola, muy buenos días. ¿Me confirman que se escucha bien, por favor? Sí, se escucha. Sí, profesor, se escucha bien. Correcto, correcto. A ver, una nueva semana. Ya estamos ahora en la semana 7. Y bueno, ¿no? Se vienen cada vez presentando nuevos desafíos, ¿no? Pero como yo les he dicho anteriormente, yo les sugiero de que tengamos en cuenta el hecho de que hay una, digamos, racionalidad, un orden en lo que estamos haciendo, ¿no? Que nos va a permitir un poquito entender un poco mejor las propuestas que vamos a ir viendo, ¿no? Nos encontramos con una complementación, un complemento de lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada decíamos de que de alguna manera, de repente, ¿no? Haciendo una lectura integral, los sofistas usaban la retórica, ¿no? Usaban la retórica y ellos, de alguna manera, preferían el dirigirse a la parte emocional que a la parte de repente racional, ¿no? Entonces Aristóteles había visto por conveniente trabajar la lógica, ¿no? Que de alguna manera hemos visto que también en la etapa moderna empieza a matematizarse, ¿no? Pero que de todas maneras no tendría una conexión directa, ¿no? Con la realidad, ¿no? Ya que la lógica plantea de que se preocupa por la validez de lo que son los razonamientos, ¿no? Pero no hay un interés real por el tema de la realidad, ¿no? Entonces la argumentación sería una especie de un punto, digamos, intermedio, ¿no? En el sentido de no renunciar a la pretensión del lenguaje, como lo conocemos, el lenguaje articulado, sino que ser capaces de repente darnos cuenta que cuando uno quiere sostener algo, lo que tiene que hacer es argumentar. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero abortar, perdón, yo quiero argumentar a favor del aborto. Me toca a mí por algún motivo, tengo que participar en un debate y tengo que participar defendiendo el aborto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es argumentar, ¿no? ¿Por qué defiendo el aborto? Entonces, no solamente es cuestión de darnos cuenta, ¿no? Que yo digo, estoy a favor del aborto porque sí, o estoy en contra del aborto porque sí, porque es bueno, porque es malo. ¿Sí? Entonces hay que buscar argumentos. Y aquí viene la primera característica, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de la argumentación, hablamos de un estudio interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Porque en la argumentación está metido varias cosas. Por ejemplo, ¿no? Está metida, por ejemplo, la lingüística, porque la lingüística va a reconocer si de alguna manera la lengua está siendo utilizada adecuadamente para generar el mensaje que se quiere transmitir. En la argumentación también está metida mucho lo que es la comunicación, ¿no? La comunicación también permite, ¿no? De alguna manera conocer si es que hay un mensaje idóneo dirigido al receptor. También está la sociología, ¿no? Porque va a depender mucho de la sociedad en la que yo me encuentro para que el mensaje se entienda, ¿no? También de repente está la antropología, porque va a depender mucho de los símbolos que se utilicen para poder consolidar lo que tiene que ver con lo que es el tema del argumento, ¿no? Entonces, definitivamente, la argumentación va a buscar darse a entender de manera interdisciplinaria, ¿ya? Ahora, la cuestión es cómo es que veíamos, ¿no? De que en el caso de la lógica, veíamos que teníamos las proposiciones, en este caso las premisas, y de las premisas se llegaba a lo que conocíamos como las conclusiones, ¿no? Entonces, en este caso también, ¿no? La teoría de la argumentación lo que hace es también partir de lo que son las premisas para llegar a una conclusión, es decir, analizar si la conclusión a la que llego se sustenta en premisas que sean de una importancia para poder afirmar lo que yo digo. Por eso es que cuando uno hace eso, por cualquier cosa, lo que uno utiliza es un conjunto de herramientas argumentativas y esas herramientas argumentativas sirven para persuadir a otros de modo razonable a través del lenguaje. Por ejemplo, no hace poco, no tampoco, ¿no? Pero ahora que se viene la Copa América, muchas personas estaban en contra de Juan Reynoso, ¿no? Como técnico.
Entonces, de repente habrán personas que podían argumentar a favor de su permanencia y otras que podían argumentar a favor de su salida. Entonces, la idea es cómo yo utilizo herramientas persuasivas que me permitan a mí hacer que se adhiera la postura hacia la mía, o que yo me adhiera a su postura, o que de alguna manera mantengamos nuestra postura de manera homogénea. Entonces, en la vida encontramos eso. Ustedes quieren salir a la calle, una fiesta, quieren ir de viaje, van a pedirle permiso a sus padres, ustedes van a querer persuadirlos, ¿no? Y va a depender de la calidad de los argumentos que utilicen para que de repente tengan mayores opciones de darles el permiso o no, ¿no? De repente ustedes quieren comprarse un PlayStation, quieren que sus padres le compren un PlayStation por Navidad, y van a haber situaciones en las que el papá diga que sí o que no, ¿no? Entonces ustedes van a querer argumentar a favor de que le compren el PlayStation. De repente por ahí ustedes quieren estudiar una determinada carrera y le van a preguntar, ¿no? Oye, Juan, ¿por qué quieres estudiar esta carrera? Tienes que argumentar por qué no es la mejor carrera. Recuerden que cuando hay un debate y un debate se presenta de manera racional, pueden pasar tres cosas. De repente yo debato con uno de ustedes, ¿no? Ustedes debaten conmigo. De repente yo estoy a favor de que salga Fossati del campo, de ser entrenador de Perú. Y ustedes están a favor que se quede. Yo quiero que salga, tú quieres que se quede. Van a pasar tres cosas, ¿no? Van a pasar de repente que si es que utilizamos la razón, ¿no? Yo utilizo la razón para convencerte, pero tú también utilizas la razón para comprenderme y viceversa. Puede pasar que yo les exponga mis motivos por los cuales Fossati debe salir y ustedes se digan, el profesor tiene razón, ¿no? Nos ha dado 5 motivos por los cuales sería bueno que él salga. O de repente y de repente o ustedes me van a dar sus 5 motivos por los cuales se quede, o la cantidad que sea necesaria, y yo voy a decir, los chicos tienen razón, ¿no? Se debe quedar. Entonces, cuando uno entre en una serie de un debate, justamente lo que tiene que tener es apertura, ¿no? Para poder cambiar su posición. Porque si yo voy con la certeza que voy a mantenerme en mi posición inicial, simplemente no voy a poder participar de un debate, ¿no? Porque voy a cerrarme a los argumentos, a los razonamientos de otra persona. Yo tengo que por eso ir dispuesto a defender mi posición, pero en caso la otra persona tenga argumentos más potentes, yo debo ser capaz de poder dejar mi posición inicial y adherirme a él porque sus argumentos son más potentes. Eso es ser racional. Eso es ser racional. O también puede pasar, como les digo, ¿no? O bien que ustedes se plieguen a la posición, que yo me pliegue a su posición, que haya un punto intermedio también. Hay personas que están a favor del aborto y hay personas que están en contra del aborto. Aparentemente sería una posición bastante, como se puede decir, lejana, ¿no? En el sentido de que no puedes abortar a medias, ¿no? No puedo decir, oye, ¿y si abortamos a medias? Entonces no se puede, ¿no? Entonces lo único que queda es el tema de ver si es que de repente, por ejemplo, en el debate, en la conversación, surge la necesidad de algo así como lo que vemos, ¿no? Y de repente, ¿no? Dice, ¿no? A ver, yo estoy en contra del aborto, pero reconozco que si la vida de la madre está en peligro, el médico debería optar por salvar a la madre y dejar un poco la posibilidad de que el niño corra algún riesgo y que pueda fallecer. Entonces, ahí hay un mantener mi posición, pero encuentro, ¿no? Ciertos argumentos que dicen, oye, en estos casos sí habría que considerar esto, ¿no? Sí habría que considerar esto, porque justamente ahí está el tema de la apertura. Entonces, cualquier tema que sea, ¿no? Se quiere, de repente quieren debatir sobre quién va a ganar la Champions, o de repente quieren debatir por quién debe ser el próximo presidente, o de repente quieren debatir sobre por qué estudiar la carrera que ustedes han elegido, sea cual sea la posición que ustedes quieran, la idea es de que se dirijan a la razón de la otra persona a través del lenguaje, ya para poder justamente ver eso, ¿no? Ver y poder generar un tipo de debate. Ahora, si hemos dicho que la argumentación es un estudio interdisciplinario, la teoría de la argumentación, que utiliza las herramientas, analiza las herramientas argumentativas, que ve el uso del lenguaje,
que busca ver cómo se puede estar persuadiendo de algo, lo que tenemos que definir ahora es la argumentación, ¿ya? Oye, ya que ahí encontramos otras terminologías también importantes de poder analizar, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice, la argumentación es un acto comunicativo. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que la argumentación requiere de dos personas. Recuerden que la comunicación involucra por lo menos un emisor y un receptor. Acá tenemos que es un acto comunicativo complejo. ¿Por qué complejo? Porque requiere la atención de los integrantes de la argumentación. ¿Qué quiere decir, no? Si yo de repente estoy tomando desayuno y me dicen a mí, pásame la mantequilla, por favor, yo no voy a entrar en un tema de poderle a pensar, ¿no? ¿Y por qué te la tengo que pasar yo? ¿Por qué no te puedes parar tú? ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no me puedo poner en ese plan, ¿no? Porque en realidad solamente es una situación un poquito más mecánica, ¿no? Entonces ahí definitivamente no habría una necesidad de argumentar, ¿no? Pero si yo aquí les pregunto a ustedes, ¿no? ¿A dónde debemos ir de paseo en vacaciones el siguiente año? Pero ahí sí, ¿no? Ahí sí hay una posibilidad de argumentar, ¿no? ¿De qué mes? ¿Vamos al sol o vamos al frío? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar? ¿Dónde nos vamos a alojar? Entonces, ahí sí hay una necesidad de que uno esté atento, ¿no? O sea, requiere atención, ¿no? Requiere mucha atención, estar atento a cualquier tipo de repente de argumento que pueda estar siendo engañoso, que pueda de repente estar siendo un poco eh, confuso, ¿no? Entonces ahí yo vengo de la parte compleja. E interactiva, ¿por qué? Porque en una argumentación también uno tiene que de alguna manera mostrar su posición y estar dispuesto a escuchar a la otra. Si yo les digo en este momento, ¿no? El día de hoy, todos, por favor, prenden su cámara. Si no, la indicación, todos prenden su cámara. Entonces, si no, están desaprobados. Entonces, ahí no habría una intención de argumentación, ¿no? Porque yo no estoy dando motivos, razones que permitan hacer eso. Sería de repente un ad baculum, ¿no? Pero si yo les digo a ustedes, ¿no? El día de hoy es importante que prendamos nuestra cámara porque vamos a interactuar de una manera distinta, ¿no? Voy a tratar, ¿no? De alguna manera de ir verificando en ustedes cómo se expresan, ¿no? Voy a verificar en ustedes de repente cómo se genera esta suerte de argumento que ustedes están teniendo a favor de lo que quieran plantear. Entonces, de repente algunos dicen, tiene razón, ¿no? Si yo quiero que me evalúe para ver si puedo mejorar, ¿no? En lo que es el tema de mi expresión oral, ¿no? En mi capacidad expositiva, será mejor que prender la cámara. Ahora, pero habrá alguien que diga, no, profesor, pero lo siento mucho, yo quisiera prenderla, pero no tengo en este momento cámara. Solamente tengo lo que es el tema de la computadora sin cámara. Entonces yo le voy a decir ahí, oye, obviamente no te puedo obligar, ¿no? No puedo obligarte a que lo hagas, porque simplemente no vas a poder, porque no tienes cámara. Entonces, yo tendré que dar un paso atrás, ¿no? Bueno, hay excepciones en las que los compañeros no prenderán cámaras, pero sí les pediré que hagan un mejor uso de la lengua. Es decir, utilicen el volumen más alto, el volumen más bajo, se esfuercen más por hacer una dicción más limpia, de tal manera que este, podamos valorar algún tipo de propuesta que ustedes tengan de manera comunicativa, ¿no? Entonces ahí nos encontramos, ¿no? Con lo que sería el tema de la argumentación, ¿no? ¿Por qué es importante la argumentación? Porque reconoce las limitantes de la lógica formal. O sea, la verdad es que nosotros no hablamos como pretende la lógica, ¿no? Nosotros empezamos a decir, todos los veranos me voy de viaje, hoy es verano, entonces me voy de viaje. Yo no hablo así, ¿no? Yo no digo de repente, eh, voy y busco a una chica que me gusta y le digo, ¿no? Todas las personas que se enamoran deben ser correspondidas. Sí, yo digo luego, yo me he enamorado, entonces debo ser correspondido. Entonces ya, y con eso voy a pretender que me diga que sí, ¿no? O sea, no es que hablemos así, ¿no? No es que sea nuestro lenguaje habitual el tener unas expresiones que se puedan de alguna manera reducir, ¿no? A un lenguaje lógico.
Entonces de eso se da cuenta Perelman. Y Perelman, al darse cuenta, es el primero que nos dice, oye, como no podamos así, y realmente estudiamos lo que podríamos decir la retórica, entonces debemos estudiar la argumentación considerando la retórica. O sea, vuelve un poco a los sofistas, ¿no? Diciéndole, oye, los sofistas utilizan la retórica, pero no es malo que utilicen la retórica. La cuestión es poder analizar el tema retórico. Entonces, Perelman abre esa puerta, ¿no? A analizar la retórica. Por ejemplo, ¿qué analiza Perelman? La parte verbal y la parte no verbal, ¿no? Yo tengo que prestar atención al volumen, a los gestos, a los ademanes. Tengo que ver si es un ademán adecuado, si es un ademán no adecuado. Tengo que ver de repente si es que está teniendo una buena pronunciación. Tengo que ver si cómo se desplaza. Tengo que ver qué está haciendo, ¿no? Con el tema de lo que quiere argumentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un debate, ¿no? De repente vieron el debate presidencial último, ¿no? Entonces uno presta atención a todo, ¿no? A lo que dice, a cómo lo dice, a cómo acompaña sus palabras de gesto, ¿no? Todo eso es lo que de alguna manera busca Perelman y decir, oye, hay que ampliar el campo de estudio de lo que es el tema de lo que es el tema de del discurso, del debate, y hay que incluir la parte retórica. Eso se lo debemos a Perelman. Por su parte, Toulmin lo que hace en favor de lo que es de lo que es la argumentación es que él percibe de que hay que estudiar la argumentación desde una perspectiva filosófica. ¿Qué quiere decir desde una perspectiva filosófica? Es decir, debemos darle una racionalidad a nuestra argumentación. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hablar de si yo quiero argumentar a favor del aborto, lo primero que tengo que decir es qué es el aborto, pues. O sea, yo no puedo pretender hablar con ustedes y decirles, ¿no? Debemos estar a favor del Brexit. Y luego, el Brexit es importante, pero ¿en qué momento me dijiste que es el Brexit, no? Debemos estar a favor del pacto de San José. Yo no puedo hablar con ustedes sobre el pacto de José si primero no lo digo. Entonces, ¿qué te dice Turmin? Primero define de qué vas a hablar. Asegúrate que tu interlocutor y tú estén hablando de lo mismo, porque de repente él está entendiendo otra cosa de lo que tú planteas. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ya. Ahora, después que tú de alguna manera ya nos definas qué es lo de qué vamos a hablar, sobre qué vamos a debatir, ahora sigue una serie de cosas que debes tener en cuenta para poder asegurar que lo que estás haciendo es de manera correcta. Por ejemplo, tienes que poner argumentos, tienes que adelantarte a mis contraargumentos, tienes que poner ejemplos, tienes que poner estadísticas. Es decir, tienes que poner ciertos elementos que te permitan a ti poder darle sustento filosófico a lo que estás diciendo. Ahora, ¿por qué filosófico y no científico según Tolmín? Porque en este momento al menos yo utilizo un elemento de repente de la parte de la realidad, lo utilizo ese elemento para poder, a partir del conocimiento de ese elemento, poder generar, ¿no? Lo que sería una cipa, un tipo de elementos que nos puedan generar, ¿no? Lo que puedan ser esos elementos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente esta propuesta de Toulmin, que, oye, utiliza el lenguaje sí, pero dale fundamento. No me digas que debemos estar a favor de la legalización de las drogas, porque sí, sino dame, primero decirme qué son las drogas, de repente dime por qué sería importante esa legalización, de repente darme el argumento a favor de ello, y sobre eso tú ya vas de alguna manera generando una corriente de opinión, ¿no? Entonces, eso nos pide Tolmín, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los argumentos, vamos a ver que en términos formales, acuérdense esta palabra formal siempre que la vemos, nos acordamos de la lógica y de la matemática. Recuerden que dijimos que la lógica es una ciencia formal. Si hablamos en términos formales, hay dos tipos de argumentos. Lo que es el argumento deductivo, es decir, el que parte de lo general a lo particular, y lo que es el argumento inductivo, es decir, el que parte de lo individual a lo general. Pero sí hay una palabra clave. Al margen de que recordemos eso, puede ser muy sencillo de recordar, hay que recordar algo claro. Lo clave que hay que recordar es que
los argumentos deductivos, mejor dicho, en los argumentos deductivos, la conclusión es necesaria. Es decir, no va a cambiar. La conclusión está presente en las premisas. Por lo tanto, uno sabe que la conclusión siempre se va a dar de esa manera. En cambio, en los argumentos inductivos, no necesariamente lo expresado en las premisas genera un carácter de necesidad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Todos los sanmarquinos son inteligentes. Catherine es sanmarquina. Catherine es inteligente. ¿Por qué lo vemos así? Porque definitivamente si tenemos, como se podría llamar, una suerte de un conjunto, en la teoría de conjuntos, vemos de repente de que este conjunto nos va a permitir a nosotros saber, ¿no? Qué es lo que está presente en nuestros elementos, ¿no? Si todos. Entonces no hay ningún elemento que sea sanmarquino que no sea inteligente. Entonces necesariamente Juan, Mario, Sara, Eugenio, si son sanmarquinos, definitivamente son inteligentes. Ese es el tema de por qué decimos que tiene un carácter de necesidad. En cambio, los inductivos no se produce eso. Por ejemplo, tenemos el caso de Adrián, es hombre y es mentiroso. Bernardo es hombre y es mentiroso. Carlos es hombre y es mentiroso. Ahora, yo conozco a Daniel. Digo, Daniel es hombre también, entonces es mentiroso. Pero es posible que Daniel sea el único hombre en la tierra que no sea mentiroso. Entonces, cuando se produce eso, nos damos cuenta de que hay muchas posibilidades de que este cuarto chico, en este caso Daniel, sea mentiroso, pero también es posible que no lo sea. Entonces, ahí tenemos lo que sería el tema de que no se produce la necesidad que sí veíamos en el argumento deductivo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? La deducción tiene que ver con que la necesidad de la conclusión se expresa en las premisas. En el caso de lo que sería el tema del inductivo, no se expresa en las premisas la necesidad de la conclusión. Entonces, ahí tenemos justamente para poder ver eso y poder trabajarlo. Entonces, ahí también tengamos en cuenta para poder trabajar eso y poder tenerlo en consideración y poder verlo de esa manera, ¿no? Entonces ahí también tenganlo en cuenta para poder generar eso, ¿no? Ahora, ahí tenemos los dos, ¿no? Deductivo, inductivo. Deductivo, inductivo. Deductivo de lo general a lo particular, inductivo de lo particular a lo general. ¿Ya? Eso es en términos formales, ¿no? Esto es en términos formales. Ahora, cuando uno analiza un argumento, hay que tener en cuenta ciertos elementos que se pueden presentar, ¿no? Un elemento que se puede presentar es el elemento del entimema. ¿Qué es un entimema? Un entimema es algo bien sencillo, ¿no? El nombre es un poquito raro, de repente no lo tenemos en nuestro registro, pero es bien sencillo. Supuestamente nosotros hemos aprendido de que si al menos nos basamos en el tema del esquema lógico, tenemos dos premisas, una conclusión. Pero puede ocurrir de que, de que, de que por algún motivo en un argumento una premisa o la conclusión misma puede estar implícita. Puede estar implícita. O sea, si solamente nos atendemos a lo que dice el texto que está frente a nosotros, podemos decir, ¿no? Esto de acá es inválido, pero es posible que la premisa esté implícita. Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Ricardo golpea perros callejeros. Por lo tanto, Ricardo es malvado. ¿Uno qué diría ahí? Uno diría, oye, pero en la primera está bien, en la primera oración nos hablan de Ricardo, perfecto. En la segunda oración nos hablan de Ricardo, perfecto. En la primera oración nos habla de golpea perros. En la segunda oración nos habla de malvado. ¿Qué tiene que ver?
Pero lo que ocurre es que hay una premisa implícita que es, ¿no? Todas las personas que golpean perros callejeros son malvados. Luego, Ricardo golpea perros callejeros. Conclusión, Ricardo es malvado. En este caso, hay una premisa que de alguna manera queda como algo que está implícito, ¿no? Que es la premisa, en este caso, la primera premisa, ¿no? La premisa universal, ¿no? Que es todos. Todos los que golpean perros callejeros son malvados. Ricardo golpea perros callejeros. Eso es un intimema. Pero no siempre puede ser que el intimema sea la premisa inicial, sino que puede estar de manera explícita, implícita, perdón, la premisa secundaria. De repente yo pongo todas las democracias son desarrolladas. Y luego pongo el Perú es desarrollado. Entonces, ¿dónde dije que el Perú es democrático? Ya queda implícito que la segunda premisa es que es lo que llamamos el tema de democracia para decir luego que es desarrollado. Ahí sería la segunda premisa, la que estaría implícita y por lo tanto se produciría un intimema. Igual manera también hasta podríamos dejar de considerar la conclusión, ¿no? Entonces, de repente yo podría decir, oye, es igualito, ¿no? Todos los países, todas las democracias son desarrolladas. Digo, Perú es una democracia. Automáticamente aquí encuentro que se produce el tema de ser desarrollado, ¿no? Entonces tenemos el tema de lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta esto para poder trabajar, ¿no? A ver, cuando hablamos de los argumentos, tenemos que también tener en cuenta de que cuando uno tiene que defender una tesis de manera racional, hay que seguir ciertos elementos que pueden ayudarnos a poder plantear mejor lo que sería el tema de tener en cuenta y hay que tener que ¿no? ¿Qué podemos decir? Un argumento, ya dijimos, ¿no? ¿Te acuerdas la semana pasada que decíamos que un argumento no era solamente una preposición, sino que era un conjunto de proposiciones y conclusión? Entonces, un argumento es eso, una estructura. No es un argumento, no es solamente una oración. Un argumento no es decir, este, yo quiero ir de viaje a México. Eso no es un argumento, ¿no? Es solamente una oración, una proposición. Entonces, para yo tener lo que sería un argumento, tengo que tener una estructura en el que se hace afirmaciones para demostrar lo planteado. Es decir, para que yo pueda plantear lo que yo quiero sostener, ¿no? Lo que yo quiero defender tiene que seguir esa lógica, ¿no? Primero, una o más premisas. Una o más premisas, ¿no? Un conector de inferencia, una conclusión. Esos son los tres elementos que tiene una tesis. Una o más premisas, un conector de diferencia, una conclusión. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo sobre, de repente, el uso de la medicina natural. Entonces, vamos a poner, ¿no? Primera premisa. eh, las enfermedades son, de repente, males que afectan a todas las personas. ¿Ya? Ante una enfermedad hay que buscar una cura o remedio. Perfecto. Vamos avanzando, ¿no? Ya hablaba de la enfermedad, luego digo, ante una enfermedad es necesario buscar una cura o remedio. Esta cura o remedio muchas veces está disponible en las pastillas. Sin embargo, estas tienen efectos secundarios que podrían causar daño a las personas. Está bien. Hay alternativas naturales que también reúnen las características de poder mitigar, paliar o acabar con el mal. Pues las medicinas mismas provienen de un compuesto natural, pero que ha sido trabajado de manera química. Del mismo modo, hay plantas que se han estudiado que tienen propiedades que ayudan a tener algún tipo de acción sobre el cuerpo de las personas. Además,
de poder evitar enfermedades, muchas veces la medicina natural genera lo que podríamos decir un menor gasto, ya que las hierbas generalmente están más baratas que los insumos químicos. Por último, no estamos diciendo que se deje la medicina tradicional, sino estamos diciendo que se puede complementar con una medicina natural. Por lo tanto, es importante que las personas accedan a lo que sería la medicina natural. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Una serie de premisas, ¿no? En las que vamos de alguna manera mostrando, ¿no? Que es esa la estructura que debe seguir un concepto de diferencia. Por lo tanto, en conclusión, por eso, y ahí ponemos lo que sería el concepto de influencia. Entonces, ahí lo que hacemos es defender una tesis mediante una justificación racional. Esto es lo que teníamos, ¿no? Cuando uno se encuentra en un debate, lo que se presentan son los argumentos y los contraargumentos, ¿no? Y los contraargumentos, ¿no? Cuando uno tiene que ver con eso, nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo sencillo sería de repente eh, distinguir si de repente lo que se está planteando es una falacia. Esto es lo que, por ejemplo, acá se produce, ¿no? La falacia del equívoco, que digo, no, la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como es madre hay que respetarla. Esta es una falacia del equívoco, pues se utiliza madre en más de un sentido. Cuando hablamos de la contraargumentación, ¿qué quiere decir? Y esto es lo importante del debate, de esta sección, ¿no? Porque yo tengo que permanecer atento a lo que dice la persona con la que estoy debatiendo, con la que estoy dialogando, para poder estar presente y poder lanzar alguna contraargumentación. Si yo no estoy atento, simplemente voy a decir sí, 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 sí. Pero si yo estoy atento, voy a poder detectar si es que por ahí hay algún vacío en lo que está diciendo o de repente alguna inexactitud, ¿no? Porque a veces también puede ser que sea inexacto y yo puedo aprovechar esa inexactitud para mostrar, ¿no? Que el argumento está incompleto. Por ejemplo, ¿no? De repente yo le quiero pedir permiso a mi papá, o mejor dicho, quiero que me compre un PlayStation para mi cumpleaños. Mi cumpleaños es de repente el 20 de mayo, ya no falta nada. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Le voy a decir, papá, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. O sea, yo estoy presentándole lo positivo, ¿no? Que de alguna manera tienen los videojuegos, porque los videojuegos tienen cosas positivas. Pero él de repente me pone otro su argumento. Me va a decir, hijo, no te voy a comprar tu PlayStation, porque en primer lugar, los videojuegos pueden ser adictivos. Esto porque es igual una forma de ocio. Además, sabemos que el contacto directo con los que puede ser el tema de los videojuegos por el tema de la pantalla, puede hacer daño a la vista, debido al exceso de horas delante del computador. Ahí pueden pasar tres cosas. O bien tú dices, ¿sabes qué? Papá tiene razón. No quiero ser un adicto, no quiero de repente tener en cuenta lo que me estás comentando, ¿no? Que también no quiero dañar mi vista, así que está bien. Desisto de querer comprar un PlayStation. Ahí que se está produciendo, yo estoy abandonando mi posición inicial para plegármela a mi papá. O de repente mi papá, al escucharme, ¿no? De la estimulación del cerebro, al escucharme de la psicomotricidad, al escucharme de la rapidez mental, decide, sí, hay que comprarlo. Pero entonces yo tengo que, si él ya me dijo que no por esa razón, yo tengo que tener un contraargumento, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿no? Oye, papá, pero mira, ¿qué te parece? Mira, yo he leído, y acá está el documento donde lo dice, de que para que se produzca una adicción, uno tiene que estar con lo que me hace adicto 4 horas al día. Si uno consume 4 horas al día, el riesgo de quedar adulto, de volverse un adicto es muy largo, muy grande. Y además, yo he leído de que
el daño a la vista se produce cuando uno ve la pantalla a menos de 3 metros, mucho 3 metros, a menos de 2 metros. ¿Qué te parece si quedamos en un acuerdo? Me compras el PlayStation y yo voy a jugar 3 veces por semana, solamente 3 horas cada vez. Y voy a sentarme a una distancia de más de 2 metros de la pantalla. Entonces, digamos, no puede ser que no me lo compre igual, pero yo estoy dándome cuenta que él me dijo, el problema es la adicción, y estoy dando un argumento para decirle, yo no voy a convertirme en adicto. El problema es la vista, y le estoy dando un argumento para decirle, yo no me voy a dañar la vista. Entonces, ya de alguna manera se produce, ¿no? Eso que estábamos diciendo, ¿no? De que hay esa contraargumentación para poder frenar esa intención, ¿no? Ahí se produce lo que sería la contraargumentación. Cuando estamos atentos a lo que se expone y a partir de eso podemos tener claridad acerca de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Luego viene la argumentación en la investigación científica. O sea, cómo es que cuando investigamos vamos a tener que trabajar el tema de la argumentación, ¿no? Aquí tenemos qué cosas para poder analizar, ¿no? Aquí tenemos para poder analizar lo siguiente, ¿no? Primero, consideremos, ¿no? El tema de lo siguiente, ¿no? Miren, la investigación científica debe estar respaldada por evidencia empírica, o al menos debe ser posible verificarla, falsarla o debilitarla por dicha evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo diga algo y yo tengo que tener una evidencia empírica, si yo de repente digo que es dañino el consumo de leche, yo tengo que tener evidencia empírica que pruebe que el consumo de leche es negativo. Si no, no voy a poder tener en cuenta esos elementos. Tengo que tener en cuenta cómo lo puedo yo de alguna manera demostrar, ¿no? Cómo es lo que yo puedo hacer para demostrar lo que me está diciendo, ¿no? Entonces ahí tenemos claramente expresado para poder tener en cuenta esto y poder plantear, ¿no? Que es una evidencia empírica. Entonces, cualquier persona que quiera saber si la leche es negativa va a tener que poder verificarla. Del mismo modo, ¿qué significa falsarla? Pues falsarla significa de que un argumento, mediante hechos, los cuales vayan a dar más veracidad a la tesis, logren desestimar o refutar algo el cual es, ante las pruebas claras, falso, ¿no? Sí, o sea, claro, o sea, falsarla es cuando uno de alguna manera logra, de repente, como se dice, hay una verdad y de repente yo la puedo, ver su ejemplo contrario y a partir de ese ejemplo contrario poder decir, oye, ya, esto que tú me estás demostrando puede tener este error, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos epistemología, cuando veamos de la disciplina de epistemología, vamos a hablar de la falsación, ¿no? Que es la propuesta de Popper hacia lo que es una teoría científica, ¿no? Entonces ahí lo que se produce es la falsación para poder justamente poder refutar la propuesta de la teoría, ¿no? Y debilitarla es como para ver, ¿no? Que de repente habrá de repente algunos argumentos que podemos utilizar para decir, oye, esto de aquí no tiene esta característica, ¿no? Porque, digamos, recordemos, ¿no? Como decía Descartes, que la evidencia, que lo que tiene que ver con lo que se hace, es limitada, ¿no? O sea, no siempre vamos a poder hacer todos los experimentos como para poder demostrar, ¿no? Y es más, de repente hay algunos experimentos que pueden de alguna manera negar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero siempre que queramos hablar de ciencia, tenemos que poner casos concretos. Tenemos que apelar a la objetividad, a que no es lo que a mí me parece o a que a ti te parece, sino que aquí hay un caso concreto que si lo vemos de esta manera, se produce así. Siempre tiene que haber evidencia científica. En el caso de lo que sería el tema de segundo elemento para poder considerar el tema de la organización de la investigación científica, lo que podríamos mencionar es el tema de que debe poder explicar elementos, fenómenos naturales, pero también dar cuenta de fenómenos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente los fenómenos naturales son más sencillos de poder abordar, ¿no? ¿Por qué?
porque la naturaleza tiene una mayor regularidad. Por ejemplo, ¿no? El árbol que está frente a mi casa, yo lo veo el lunes y lo veo el viernes, y el árbol no cambia mucho. Se le habrán caído unas hojas, se le habrá caído de repente alguna cosa, de repente por ahí hay una marca, pero el árbol no ha cambiado mucho de lunes a viernes. Entonces, ahí no hay ningún problema, ¿no? Yo puedo analizar el árbol del lunes y puedo saber que el viernes va a tener las mismas propiedades, ¿no? De repente ya con el tiempo, después de 20 años, ya hay cambios mayores, ¿no? Porque obviamente también el árbol envejece, ¿no? Pero la regularidad del árbol es mayor, naturaleza, un objeto de la naturaleza. Pero, ¿qué pasa en la sociedad? Yo de repente el lunes hago una clase en la mañana y hago una clase el lunes, perdón, el viernes a las 6 de la tarde y el ánimo del estudiante va a ser distinto. Definitivamente el lunes de repente está un poquito fresco, ¿no? Porque viene de lo que podría ser el tema del fin de semana, ¿no? En cambio, el viernes ya está un poquito más cansado, está de repente con una suerte de posibilidades que puedan hacerle más bien sentir, ¿no? Que tiene cierta flojera, cierto desgano, ¿no? Entonces ahí se ve justamente cómo, ¿no? Se produce esta suerte de elementos que pueden decirnos, ¿no? Oye, las personas no son tan constantes como lo son los elementos de la, este, de la naturaleza. Entonces ahí tenemos claramente de que cuando están involucradas las personas, es decir, las ciencias sociales, con más razón en el tema colectivo, obviamente va a cambiar y va a tener un poquito más de posibilidades, ¿no? De tener estos elementos que se puedan dar, ¿no? Entonces ahí tenemos en cuenta eso para poder ver eso, ¿no? Ese sería el tema de decirnos, si bien es cierto, podemos explicar fenómenos naturales, pero también podemos trabajar y de esta manera, ¿no? Ahora tenemos lo que sería el tema de que debe ceñirse a normas que estén desarrollados para lo que sería el tema de la comunidad científica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que es como lo que ustedes van a hacer, ¿no? Cuando ustedes acaben, lo que está ocurriendo es de que eh, van ustedes a sustentar una tesis. Y cuando ustedes sustenten una tesis, van a tener que exponerla, defenderla, y el jurado va a determinar si es que tu tesis cumple con los requisitos para ser válido tu título profesional. Entonces, tú puedes decir, profesor, yo quiero hacer mi tesis como yo quiero. No, te van a decir, tienes que seguir estas reglas. La principal es seguir el método científico. Si yo no sigo el método científico, yo no puedo afirmar que mi descubrimiento ha sido óptimo. Vamos a poner un ejemplo bien clarito. Por ejemplo, ¿no? A ver, de repente yo eh, agarro y digo, ¿no? Como ustedes son mi salón favorito, yo voy a plantear la dirección de que la próxima semana vamos a hacer un paseo. Vamos a hacer un paseo, ¿ya? Y le pregunto, ¿no? Y me pregunta, ya, profesor, ¿pero dónde va a ser el paseo? Entonces yo agarro, y ustedes son un salón de 50 ejemplos, a los 5 primeros que entran a clase. Les digo, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Y de repente 3 me dicen la playa, 2 me dicen el bosque. Yo voy a la dirección y digo, ¿quieren ir a la playa? Ahí, si bien es cierto, yo me he basado en un dato que lo han expresado ustedes, pero yo no he seleccionado adecuadamente la cantidad de personas que me permitiría a mí saber a dónde deberíamos ir según la preferencia de la mayoría. De repente le debería preguntar a los 50, ¿no? Porque de repente, contando los 50, se voltea la torta. De repente, mayor cantidad quiere ir a lo que sería la playa, perdón, el bosque, y menores a playa. Pero como yo le pregunté solamente a 5, que incluso de repente son 5 amigos, y por lo tanto se han puesto de acuerdo los 5 a dónde quieren ir, entonces yo de alguna manera estaría teniendo en cuenta el tema de que se va a dificultar este tema por lo que yo estaría no teniendo un resultado científico. El dato que yo estoy teniendo lo estoy obteniendo en la naturaleza, no de la realidad, mejor dicho, no lo estoy haciendo de tal manera que pueda yo decir que es un resultado científico.
O a veces con la famosa muestra, ¿no? A veces con la famosa muestra, ¿no? O sea, igualito, ¿no? Yo también quiero de alguna manera ver la satisfacción de estudiantes con la pre. Y solamente encuesta un salón. O sea, yo no puedo afirmar la satisfacción de los estudiantes de la pre con solamente un salón, ¿no? Porque se requieren todos los salones. O una muestra sería de repente un pedacito de cada salón. Entonces, ahí es donde te dice, ¿no? Tú tienes que seguir los parámetros de la ciencia. O de repente yo quiero averiguar su test vocacional y les aplico un instrumento de inteligencia. Y digo, los que salen más inteligentes son los que van a ser médicos, porque para ser médico se requiere bastante inteligencia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿No? O sea, no tiene nada que ver el instrumento que mide inteligencia con el instrumento que mide la vocación, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un estudio negativo, ¿no? No puedo yo afirmar eso, ¿no? Entonces ahí tenemos el tema de que debemos seguir en consideración lo que la comunidad científica plantea. La comunidad científica plantea el método científico. Y ese método científico es el que debemos tener en cuenta para poder plantear todo lo referente a la ciencia, ¿ya? Acá tenemos los tres enfoques de razonamiento. Hay tres enfoques. ¿Qué quiere decir enfoque de razonamiento? Hay tres formas en las que podemos razonar, ¿ya? La primera tiene que ver con lo que es la formalidad, el enfoque formal, es decir, cuando utilizamos un poco de lo que sería la lógica, ¿ya? Es que concibe el razonamiento como un conjunto de enunciados sin interpretar, ¿ya? Es decir, que el tema de la interpretación va a generar el hecho de que podamos decir, oye, este, no importa lo que digas, simplemente yo lo voy a formalizar y a partir de la formalización voy a poder plantear una conclusión que se desprende de las premisas. Lo que hacíamos la semana pasada, ¿no? Con la lógica. Entonces ahí tenemos el tema de lo que sería el tema de la parte formal, ¿no? Luego tenemos el tema de el razonamiento de una perspectiva material. ¿Qué quiere decir? Ahí sí vamos a ir a lo que podríamos decir la realidad, ¿no? Cuando hablamos de la realidad, ¿a qué hacemos énfasis? A que podamos concentrarnos en aquello que hace a los enunciados verdaderos o correctos. Es decir, que se pueda comprobar mi afirmación. Por ejemplo, ¿no? A ver, de repente yo les digo a ustedes, ¿no? Yo les digo a ustedes, la Universidad de San Marcos es la más antigua de América. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir y van a buscar las actas de las universidades y van a decir, profesor tenía razón. La Universidad de San Marcos es la más antigua de América. No porque yo lo diga, no porque la lógica lo diga, sino porque hay una prueba material, en este caso las actas de fundación, que permiten sostener que eso es cierto. Yo voy a decir, Buenos Aires es la capital de Argentina. Van a ir y van a ver en un documento oficial y van a decir, sí, tiene razón, profesor. A esa es una prueba material. Y también el tema material, también podemos tener el tema de los hechos normales, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿no? Si ustedes van al parque universitario, van a encontrar en el centro un reloj. Entonces, si ustedes van, de verdad, profesor, ahí estaba el reloj. Les voy a decir, ¿no? Si ustedes fuman mucho cigarrillo, es muy probable que padezcan de cáncer. Entonces, yo materialmente les demuestro eso, mostrándoles, ¿no? Casos en los que las personas que han fumado en exceso han contraído el cáncer. Entonces, ese es un enfoque material, ¿no? Cuando se puede comprobar objetivamente mediante lo que es la observación o mediante lo que es el registro, en este caso de una ley, ¿no? En este caso de repente de una información que puede ser en un documento, porque si yo digo que Buenos Aires es la capital argentina, así yo vaya a Argentina, o sea, no voy a encontrar que diga, esta es la capital, ¿no? Buenos Aires, sino que yo en un documento de confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Vemos de que este conocimiento material puede cambiar, ¿no? Porque de repente yo encuentro en un libro de hace 30 años y veo, ¿no? Los planetas del sistema solar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Plutón. Entonces yo voy con esa información a dar mi examen de admisión, digo, oye, y dice, pues Plutón es un planeta, sí. Pero luego digo, pero lo que ha pasado es que ha cambiado, ¿no? Ahora sabemos que Plutón ya no es considerado un planeta. Entonces, ahí es donde se produce el tema, ¿no? De que este enfoque material puede cambiar. O de repente, ¿no? este, de manera muy, muy,
muy mínima, ¿no? Porque también hay una regularidad, por eso se forman las leyes, ¿no? Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Perfecto. Pero si yo me voy a la sierra, en la sierra lo que hay es una suerte de una altura mayor, es decir, no estamos a los 0 metros o 500 metros del nivel del mar, sino que podemos estar a 4000 metros del nivel del mar, ya el agua hierve a otro grado de temperatura. Entonces, hay sus excepciones que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el material es cuando de alguna manera hay que estar en cuenta con su contenido. Y el pragmático es cuando más allá de que sea formal o material, lo que yo busco es persuadir, ¿ya? Pero enfocado en lo que sería un razonamiento que nos permita realmente poder convencer de algo, ¿ya? Es decir, ¿no? Y para eso de repente yo, como es pragmático y yo quiero reforzar mi posición, yo de repente selecciono los argumentos que me convienen. Porque también puedo hacer eso, ¿no? O sea, porque mi intención, por ejemplo, es que ustedes duerman más, ¿no? Porque entiendo que para que ustedes puedan tener un mejor rendimiento es importante el descanso. Entonces, yo les digo, ¿no? Que ustedes deben dormir más, porque eso produce un adecuado descanso para poder tener mayor rendimiento académico. Y de repente les muestro las investigaciones que de alguna manera les explico, ¿no? Chicos, duerman más, no los convenzo de eso. Entonces, ¿eso es por qué? Porque estoy persuadiéndolos de eso. Al margen, o de repente no quiero que fumen. Les busco de manera pragmática, ya, este chico quiere mucho a su abuelita. Entonces, yo quiero que deje de fumar. Entonces, no le voy a decir que deje de fumar solamente, sino que voy a irme por el lado de su abuelita. Le voy a decir, deja de fumar porque si no, si tú te pones mal, ¿quién va a cuidar a tu abuelita? Entonces tienes que cuidar tu salud, ¿no? Entonces, no estoy de repente usando la lógica, no estoy usando tampoco lo que es el tema de la parte material de lo que podríamos decir el contenido, sino que estoy utilizando un elemento persuasivo que es de repente tu abuelita para poder convencerte de que dejes de fumar. O de repente, ¿no? O sea, yo quiero que estoy en San Marcos. Y entonces yo los trato de convencer que estoy en San Marcos, ¿no? Y no solamente recurro a lo que puede ser lo material o lo lógico, sino que de repente recurro y les digo, lo que pasa es que San Marcos no solamente se va a convertir en tu universidad, sino que se va a convertir en tu segunda casa. Ahí vas a encontrar el amor, vas a estar alegre, vas a estar triste, vas a estar contento. Yo eso no lo puedo formalizar, yo eso no lo puedo comprobar. Ustedes recién van a empezar a estudiar y de repente ni siquiera saben si eso va a pasar, ¿no? Pero yo estoy utilizando ese argumento para poder convencerles a ustedes que deban estudiar en San Marcos, ¿no? Y ahora sí ya vienen lo que son las claves para esta semana, con las que van a poder de alguna manera comprobar si lo que de alguna manera está presente en lo que han podido responder, en lo que han podido trabajar, tiene la característica que hemos estado considerando, ¿no? Así que por favor, ahí tengamos esto en cuenta para poder nosotros establecer, ¿no? Una práctica o un estudio para poder ver eso. Bueno, jóvenes, ya hemos completado entonces lo que tiene que ver con la lógica y lo que es la argumentación. Se complementan, como ven, la lógica más formal, más dada a lo que es la simbolización matemática de la relación. Sí, señores, Yagui, una pregunta final. Sí, no sé, digamos que esto no tiene mucho que ver con el tema, pero igual, tengo una curiosidad porque usted ya sabe, profesor de filosofía, puede pretender que sabe más de esto que yo. La pregunta sería ¿cómo, cómo citar autores sin caer en la falacia de la autoridad, por ejemplo? Bueno, en realidad lo que justamente lo que tenemos que hacer, la falacia de la autoridad se va a producir de acuerdo a la intención de la persona que uno tiene como investigador en este caso, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un investigador cuando hace una cita primero es darle respaldo a una prueba ya empírica. Es decir, una cita no por su propio peso no cae como cierta. O sea, no porque lo dice Aristóteles voy a considerar necesariamente que la Tierra es el centro, sino que también tengo que apoyarme de la evidencia.
Entonces, si yo combino evidencia con cita, ya tengo dos caminos por los que estoy entrando, ¿no? Estoy entrando por la evidencia empírica y por lo que es lo que dice algún autor reconocido. Si yo solamente me baso en la cita, simplemente voy a quedarme solamente en lo que es una posición. Pero si yo pongo evidencia más cita, ya tengo dos entradas. Ahora, siguiendo lo que hemos conversado hace unas semanas, puede ser que la forma como yo estoy viendo, que es incompleta por los sentidos que son limitados, y lo que ha expresado el autor puedan ser errados. Y el tiempo lo dirá. Por eso es que no caemos en certezas, perdón, no caemos en verdades, sino caemos en certezas. Y decimos que con la evidencia actual, esto es lo que yo puedo afirmar. Pero es posible que de acá a unos años cambie esa evidencia o inventemos algo que, por mí, que permita amplificar los sentidos mejor y podamos tener que hemos estado no exactos. Pero la mejor manera de no caer en la falacia de la autoridad es combinar argumentos de autores con lo que son evidencias empíricas que puedan mostrar que hay una regularidad en la realidad y en las percepciones que tienen los autores. Por ahí iría un poquito la mejor manera de poder probarlo. Y ahora sí, jóvenes, creo que tienen un receso. Cuídense hasta la siguiente semana. Muy buenas tardes, muy buena semana para todos. Hasta luego.